Escuchábamos Helador de Sueños por Charo Bogarín, Mercedes Sosa y King Koya del disco La Charo Legado. Muy buenos días, querido compañero de ruta Lautaro Bruera. Hola Julio, Mónica. Hola, buen día. ¿Cómo andan por ahí? Buen día. Lo siento con la voz tomada. No sé qué habrá estado haciendo, doctor Lautaro. Y algo parecido, Manuel, estos días de festejo, de descarga emocional. Hermoso. Vieron hermoso, cómo son. Hermoso. Bueno, la verdad que teníamos nosotros ahí una hoja de ruta que me parece que es importante destacar, que el primer término es la FIFA se ocupa de no subirlo a Rusia porque está en guerra con Ucrania. Ucrania no pasó, así que no sería un problema. Pero lo tenemos Estados Unidos, que Estados Unidos toma represalias contra Irán y bombardea, después que Irán se fue el Mundial, desgraciadamente se fue, y volvió a bombardear el estrecho de Hormuz, mejor dicho, no el estrecho de Hormuz, sino Teherán, rompiendo con el criterio que tenía con el acuerdo de alto el fuego, ¿no? Así es, Julio. Hay tensiones en distintos ámbitos internos. El vicepresidente Vance se manifestó nuevamente en contra de estos ataques y de este retorno a un enfrentamiento que parece que no va a culminar nunca. Es una situación constante y permanente. Los ceses de las tensiones y del fuego son meramente circunstancias transitorias y bueno, la vuelta a este tipo de ataques encuentra además situaciones cada vez más catastróficas, como por ejemplo el ataque a un hospital oncológico infantil, en este caso, ¿no? Nos habíamos encontrado con circunstancias parecidas en ámbito educativo. Aquí, por suerte, no hubo víctimas fatales entre los infantes, pero, bueno, implicó que tuvieran que ser trasladados pacientes oncológicos de urgencia por esta circunstancia. Dentro de lo que son los hechos bélicos y las situaciones, perdóname Lautaro que te haya interrumpido, pero me parece que es importante esto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de la resolución sobre poderes de guerra para obligar al presidente Donald Trump a solicitar la aprobación del Congreso para emprender acciones militares contra Irán. Eso fue algo que hace unas 6 semanas se había aprobado, ¿no? Donde la Cámara de Representantes, por 215 votos a favor y 208 en contra, le había dicho a Trump, en síntesis, loco, vos no podés hacer la guerra cuando se te da la gana, ¿viste? Primero preguntanos. De alguna manera creo que eso también influye en, primero, lo que Harry había recordado tempranamente, que era la cuestión de que Donald Trump fue expulsado del Partido Republicano, pero por otro lado también muestra la caída inevitable en el supermartes del mes de noviembre de la lista de Donald Trump. No sé cómo irá, digamos. Yo creo que hay exceso de decepciones en Estados Unidos con respecto al gobierno de Donald Trump. Bueno, ahí en el Congreso podemos decir que como que lo ningunea y termina tomando decisiones autoritarias, individuales, cosa que en los gobiernos de Estados Unidos nunca ha sucedido. Pero por otro lado también los famosos MAGA de América para los americanos también se sienten decepcionados a partir de la ronda de negocios que termina siendo Donald Trump, donde avanza y retrocede continuamente. ¿Cómo lo viste vos a eso? Sí, bueno, hay cada vez más marcada una interna
que no es entre dos sectores, sino entre múltiples sectores dentro Exacto. de la estructura gubernamental. Tampoco nunca en los 250 años de historia institucional que acaban de conmemorar su aniversario de la independencia, el 4 de julio, se había visto la toma del Capitolio en Washington, Claro. el intento de toma del Capitolio. Bueno, vamos observando distintas acciones que ponen en tensión de manera constante y permanente el funcionamiento de las propias instituciones democráticas. En ese sentido, ya se va tornando una especie de modus operandi, y bueno, hay que ver el grado de repercusión que tiene, como vos bien decís, en noviembre, cuando se produzca la elección de medio término a nivel legislativo. De todas maneras, sigue tomando decisiones con las atribuciones correspondientes y un poquito más, si se puede, también en los distintos planos. Bueno, uno de los que se considera el máximo ideólogo del movimiento MAGA, Steve Bannon, planteó una especie de reconfiguración de justamente la consigna MAGA, o una de las consignas fundamentales de primero los americanos, reemplazándola por primero el ser humano, digamos, ¿no? Marcando una distancia con los sectores que concentran el capital y la información a través de los dispositivos y plataformas digitales y tecnológicas, lo que se denomina como el tecnofeudalismo imperante. Ahí hay una de las internas marcadas, pero bueno, Vance de algún modo tiene relación con estos sectores y también se está despegando, está marcando algunas diferenciaciones con la propia figura de Trump. Hay todo un sector dentro de las Fuerzas Armadas que ven la situación en Irán como una derrota inevitable en términos militares. De todo modo, el propio presidente norteamericano se anticipó a decir que van a salir victoriosos y están envalentonados. Pero no era que ya habían ganado. Bueno, hay todo una cuestión ahí. Son como el sueldo en dólares de Milei, ¿viste? Bueno, de todas maneras, las acciones se siguen llevando adelante y las secuelas y consecuencias son gravísimas en el plano internacional, en el caso, digamos, particular de aquella región, o con estas nuevas disposiciones persecutorias de distintas organizaciones fuera del denominado fundamentalismo islámico, que había sido considerado a partir de los ataques a las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Se acaba de hacer un encuentro en Washington, y también todo un dispositivo de financiamiento que, bueno, abarca a significantes y organizaciones mucho más amplias y que tienen que ver directamente con el plano político, cosa que la verdad que no sé si hay antecedentes tan claros y marcados de esta cuestión explícita. Por eso me parece que el fenómeno de la época, queridos compañeros, compañeras y amigos, es la cuestión explícita descarnada, digamos, ¿no? Y poner a prueba hasta dónde se tira de la cuerda en función de este tipo de acciones que están fuera o en los límites de cualquier perspectiva institucional y de criterio de convivencia básica de una democracia, ¿no? Así es. Vamos a venirnos para acá, para la zona de nuestra región. Y Sí. bueno, los eventos electorales han dado resultados que pueden ser discutibles, pueden ser cuestionables, pero de todas maneras se han dado de esta manera. En Colombia ha triunfado la derecha, en Perú ha triunfado esa derecha que tiene como imagen icónica a Keiko Fujimori, y nos queda en un esfuercito más, ver cómo termina la cuestión en Brasil,
que se va a resolver en octubre y que, bueno, ahí el presidente argentino intenta incidir a favor de Fabio Bolsonaro, que realmente es una imagen y un antecedente muy perjudicial para esto que vos planteabas antes de primero la humanidad, ¿no? Bueno, sí, la verdad que en ese sentido también el presidente norteamericano acaba de imponer un arancel de manera unilateral a los productos brasileños en función de esta misma perspectiva, actuando en ese mismo plano, con, bueno, una respuesta rápida y contundente de las autoridades brasileñas. Ante ese tipo de circunstancias, la repercusión en la opinión pública es apoyo a las medidas de la presidencia de la nación y resguardo y defensa del interés nacional, algo parecido a lo que sucedió después del último partido de fútbol que tuvo nuestra selección nacional. Bueno, de todas maneras hay que ver, todavía faltan un par de meses, cómo se dan las circunstancias. Aparentemente estaría arriba el propio Lula, pero bueno, ese tipo de operaciones y acciones están incidiendo y no hay que menospreciarla más allá de los efectos circunstanciales que tengan. En el caso de Perú, bueno, hubo una manifestación de la primera presidenta mujer electa en la historia de Perú, que nos retrotrae a parte de nuestra historia no más agradable. Precisamente dijo que no habrá vencedores ni vencidos, y bueno, convocó a una perspectiva de apoyo a una especie de acción de gestión de obras y iniciativas que mejoren las condiciones de vida de un país que está realmente en condiciones paupérrimas para la mayoría de la población y que, bueno, tuvo quizás un punto de inflexión en lo que fue la reconfiguración que llevó adelante el padre de la presidenta actual, que, bueno, hay que ver también cómo lleva adelante su propia gestión. Quizá a diferencia de Colombia no está asociada directamente a la figura de Trump, está más asentados en una tradición propia, que bueno, no creo que sea de las mejores, pero bueno, es ¿Sería una tradición comparable a la imagen de Mauricio autóctona. Macri? Tomando en cuenta Javier Milei, digo, ¿no? Habría que ver, digamos, bueno, son figuras que aparecieron en los 90, Claro. Macri y el PRO quizá es post 2001, aunque ya tenía muchísimos antecedentes y constituyó un partido político, es una expresión y un detonante de esa circunstancia y quizás circunscripto en un ámbito específico de la República Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Fujimori también, quizá el punto de coincidencia puede ser ese, porque Claro. mayoritariamente el voto que obtuvo el candidato Roberto Sánchez se dio a lo largo y a lo ancho del país, y el apoyo a la propia Fujimori se dio en su capital, en Lima, Y en el exterior. y en el exterior. Y su ámbito de incidencia e influencia estaba circunscripto al Congreso Nacional y a parte de la estructura del Poder Judicial que controla, digamos, y que le permitió ahora hacerse con el control también del Poder Ejecutivo. Veremos en ese sentido, bueno, el candidato opositor llamó a una oposición democrática y clara y contundente a la perspectiva y al proyecto que va a intentar llevar adelante, que bueno, es quizás una profundización de lo que se viene desarrollando en ese país hermano. Así que, bueno, veremos cómo continúan
los acontecimientos, todo muy ajustado, acotado en ese sentido respecto a mayorías, minorías, Claro. y con antecedentes de inestabilidad en el sostenimiento del poder político. En este caso, bueno, hay quizás Va una va a ser base... muy finito el nivel de negociación o los niveles de capacidad de acción de los ejecutivos, tomando en cuenta cómo se quedaron los Sí, legislativos, ¿no? sí, muchos lo ven a eso como una virtud, pero realmente Sí, incluso a veces sí, a veces no. y no, en perspectiva, digamos, de querer llevar adelante transformaciones, incluso como las Claro. que enuncia la propia presidenta electa de Perú, eso implica una restricción concreta. Pero bueno, Igual hay que Perú ver siempre es distinto porque en mi mirada, digamos, simbólicamente Sí. siempre están con la cuchilla en el cogote los presidentes y duran muy poco en sus Bueno, cargos, ¿no? hay que ver en este caso, digamos que tiene quizás una estructura más desarrollada en el tiempo, fue mayoría legislativa mucho tiempo, Sí. el fujimorismo de Keiko. Hay que ver cómo juega y qué grado también de cohesión interna tiene esa estructura. Hay que ver qué tal grado de convencimiento y de convicción puede llegar a demostrar en el ejercicio del poder ahora que va a ser oficialismo, ¿no? Porque, Claro. como estábamos mencionando anteriormente, hay disputas internas en las distintas estructuras de poder a nivel mundial muy marcadas y que de algún modo resquebrajan sus capacidades de acción y transformación. Así es. Bueno, te agradecemos enormemente toda esta información porque nos llevamos con muchas ganas de reflexionar sobre lo que va a venir, ¿no? Sobre todo, que eso es importante. Así es, y mantenemos entonces Y bueno, las ganas. control cardíaco el domingo y te mandamos un gran abrazo y a lo mejor Bueno, yo nos vemos en el monumento, pero lo veo difícil porque siempre van enormes columnas de personas. a la Anulo Mufa. conmemoración. Bueno, Claro. compartiremos Anulo el Mufa. espacio, el aire y comparto algunas recomendaciones: hidratarse mucho con agua. Ahí salir estaban a dar diciendo una no vueltita, espere al tomar entretiempo, aire. para Claro, hacer una hacerlo consulta, no espere al previamente. entretiempo. No, la comida livianita y bueno, en todo caso después veremos qué sucede, como bien estamos diciendo, y atentos a las transmisiones deportivas tan interesantes que tenemos. Yo recomendaría FM Horizonte, pero como todavía no empezó el torneo propiamente Claro. dicho, bueno, lo recomendamos. Te para el pregunto, torneo mañana, ¿quién te parece que sale de tercero y cuarto? La verdad, tengo más ganas de ver los partidos de la Copa Argentina y el Nacional y el Metropolitano que el tercer y cuarto puesto. Son muy aburridos los europeos bajo el O la Copa Santa Eso Fe, es si real. la pasan también, vamos Sí, a estar atentos. ahí estamos. Tanto el masculino como el femenino, muy buenos partidos. Nauti, te mando un abrazo, que puedan disfrutar Otro. del fin de semana. Chau. Pasaba el doctor Lautaro Bruguera con su columna de internacionales por Vox Populi.